Bien, ahora sí vamos a entrar al tema y estamos ya, hermanos, en el último salmo de ascensión. Salmo de ascensión, el último. 15 salmos de ascensión, empezando el 120 y terminando el 134. Estamos ya en el número 134. Cada salmo tiene un tema en particular, pero todos van unidos a un mismo propósito. Y decíamos, hermanos, que empezando el Salmo 20, la persona empieza a darse cuenta de dónde está, y se da cuenta que lo que hay a su alrededor es pura perdición, es pura pecaminosidad, que está perdido realmente. Y él empieza a buscar y empieza a mirar la manera de cómo salir de ese lugar y de ese estado en el que él se encuentra. Y es allí cuando empieza su recorrido hacia el monte de Sión, hacia el templo en Jerusalén, ¿verdad? Por eso se llaman salmos de ascensión, porque era una peregrinación que los judíos realizaban, los cuales se dirigían hasta la ciudad de Jerusalén, en particular al templo. Y otra vez, Jerusalén es un monte, por eso es que dice ascensión, van hacia arriba, ¿okay? Y durante este transcurso, según la tradición, ellos cantaban estos himnos, desde el Salmo 120 y terminando el Salmo 134, cantaban todos estos himnos, hermanos. Y otra vez, cada himno que ellos cantaban llevaba un mensaje, llevaba una exhortación de ánimo, llevaba una exhortación, hermanos, de seguir adelante hasta llegar a la meta. Pero ahora en el Salmo 134, estos peregrinos están listos para regresar a su lugar de origen. Ya llegaron, ya estuvieron allí, ya adoraron a nuestro Dios, y ellos ahora están preparándose para regresar a su lugar de origen. Y el Salmo 134 es un salmo que en una palabra nos habla de adoración. De eso nos habla el Salmo 134, adoración. Entonces vamos a leerlo, y este salmo se divide en dos estrofas. La primera estrofa en los versos 1 y 2, y la segunda estrofa el verso 3. La primera estrofa le he puesto exhortación, y la segunda bendición. Ahora este tema, hermanos, tiene un tema muy importante, y ese es el título que escogí para ello. La adoración trae bendición. La adoración trae bendición. Ahora sí vamos a entrar en materia para saber el porqué de este tema. Dice así: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hermoso salmo. Y este es decíamos, el último salmo de ascensión. En la primera sección, pues la primera estrofa, hablando en cuanto a exhortación, inicia allí el verso, el canto, haciendo una exhortación, dándole una exhortación a un grupo de personas. Dice allí el verso 1, bendecid a Jehová. ¿Quiénes? Dice allí, vosotros todos, ustedes todos, los siervos de Jehová. Pero ¿quién en particular? Bueno, dice allí, los que en la casa de Jehová están por las noches. Lógicamente no se está hablando, hermanos, a todo el pueblo de Israel, porque hay ocasiones en las que este enunciado, siervos de Jehová, se está refiriendo a todos los judíos. Por ejemplo, en el Salmo 135, dice ahí el verso 1, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Ahí sí está hablando de todo el pueblo de Israel. Pero en el Salmo 134 especifica un grupo de personas, un grupo muy particular a los judíos en general. ¿Y a qué grupo nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente está hablando de dos grupos, ¿verdad? Dos grupos en particular.
El primer grupo, hermanos, según esta información que nos da aquí, los que en la casa de Jehová están por las noches, bueno, las únicas personas que podían estar en la casa de Jehová, no solamente en el día, sino todavía aún por las noches, eran los sacerdotes, pero también, hermanos, aquellos que no necesariamente eran sacerdotes, pero sí eran de la tribu de Leví. Estos dos grupos muy importantes. Cuando habla allí la palabra de Dios, los que están en la casa de Jehová y están por las noches. Cuando usted lee Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13, usted se da cuenta que en esa sección está hablando de los holocaustos que se tenían que presentar a diario, que los sacerdotes tenían que presentar a diario, hermanos, en ese lugar del incienso, ¿verdad? En ese altar de bronce, el cual tenía que estar encendido en la mañana y durante toda la noche tenía que estar prendido este altar. Esto quiere decir que los sacerdotes tenían que estar al tanto del fuego, de lo que estaban quemando, hermanos. No había oportunidad en ocasiones de dormir. Entonces se especificaban a ciertos grupos de sacerdotes para que otra vez tuvieran el cuidado de que por las noches se aseguraran de que este altar, ¿verdad?, de incienso o de bronce, perdón, estuviera encendido por causa del mandamiento de Jehová. Por otro lado, también los levitas, primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 33, habla de aquellas personas o levitas que se encargaban de dirigir la alabanza a Dios. Estos dormían, hermanos, dentro de las recámaras del templo, hablando ya del templo desde Salomón en adelante. Pero eran levitas los cuales se encargaban de la alabanza, los cuales se encargaban de otras tareas muy importantes, las cuales solamente podían realizar ellos, y muchas de las tareas que realizaban lo hacían por las noches también. Y usted lo puede leer en estos pasajes que les mencioné. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es lo siguiente. Dice así: mirad, es decir, presten atención, estén al tanto, estén con los ojos abiertos. El pueblo, hermanos, que había ido a adorar a Dios, aquellos peregrinos que se dirigieron hacia la casa de Jehová, ya estaban listos para regresar. Pero antes de regresar, ellos empezaron a exhortar a los sacerdotes y a los levitas. Y la palabra exhortar no quiere decir un regaño, no quiere decir reprender, hermanos. Quiere decir animar, quiere decir rogar, quiere decir, hermanos, estimular a los sacerdotes y a los levitas para que siguieran adorando a Dios todos los días. Ellos no lo podían hacer porque no eran levitas ni sacerdotes, pero ellos estaban animando y diciéndoles a los sacerdotes y a los levitas: ustedes sigan adorando a Dios. Ustedes, dice, bendigan a Jehová. Y esta palabra bendecir es una palabra, hermanos, que cuando se refiere a Dios, bendecir a Dios, está hablando de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de admirar a Dios. Y en una palabra, podemos decir, está hablando de adoración. En una palabra, está hablando de adoración. Y eso es lo que es. Necesitan ustedes seguir adorando a Dios, pero tienen que estar al tanto y meditando y mirando cómo están adorando a Dios, ¿verdad? Y que lo adoren siempre, todos los días. Pues era muy importante. Y era una hermosa exhortación, hermanos. En cierta manera era como un agradecimiento a los sacerdotes por haberles asistido a los peregrinos, para que ellos pudieran presentar sus ofrendas y que los sacerdotes hicieran su trabajo, y así ellos pudieran ser perdonados de sus pecados. Fíjese, es algo tan hermoso, ¿ve? Entonces, ellos estaban muy agradecidos, los peregrinos estaban inmensamente agradecidos por los sacerdotes y los levitas que los empezaron a animar. Bendigan a Jehová, adoren a Dios. Ustedes necesitan seguirlos adorando. Dice, ustedes son los siervos de Jehová. Bueno,
Y un siervo, lógicamente, en el contexto de la Biblia, cuando se habla de ser siervo de Dios, está hablando de un esclavo voluntario, sí, pero un esclavo que fue comprado por un precio, un esclavo que fue comprado por su amo, y ahora él se debe todo a su amo, le debe todo a su amo porque lo rescató, le salvó la vida realmente. ¿Ve? Una persona que no tenía cómo solventar sus necesidades, cómo cuidar de su familia, ¿qué es lo que hacía? Bueno, se entregaba a la esclavitud para que de esta manera el amo pudiera rescatarlo y pudiera ayudarle a poder solventar las necesidades de su familia y no morir de hambre. ¿Ve? Entonces, por eso el esclavo estaba inmensamente agradecido con el amo. Lo había comprado, lo había rescatado. Bueno, ahora estos sacerdotes habían sido consagrados, habían sido apartados, habían sido, hermanos, escogidos por Dios para el servicio de Jehová, y los peregrinos les dicen a ellos: es un gran privilegio lo que ustedes hacen, sigan haciéndolo, sigan adelante, adorando a nuestro Dios. Y la palabra esta, bendecida, hermanos, es una exhortación, pero también es un imperativo. Ahora, decíamos el miércoles, hay tres formas en las que el imperativo se presenta en la Biblia. Una es a través de una ordenanza, la otra es a través, hermanos, de una prohibición, y por último es a través de una petición. Bueno, aquí los peregrinos no le estaban ordenando a los sacerdotes, lógico, se entiende, mucho menos prohibiendo, sino más bien lo que estaban haciendo los peregrinos era pidiéndoles en manera de ruego para que ellos continuaran adorando a Dios. Entonces, es algo tan hermoso esto, es inmensamente hermoso. Ahora, como iglesia, sabemos, hermanos, que como iglesia nosotros estamos bajo una organización, o deberíamos, ¿verdad?, estar bajo una organización bíblica. Esto es, la iglesia, cada congregación tiene que tener ancianos. Este es un mandamiento que Dios estableció, y nosotros, si no tenemos ancianos, tenemos que estar trabajando constantemente para que algún día se logre tener ancianos en la congregación, porque los ancianos, hermanos, son una clave muy necesaria. Ahora, toda aquella congregación que tiene ancianos, miren lo que nos dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Ahí en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, la palabra de nuestro Dios nos dice, Hebreos capítulo 13 y versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque dice ahí el escritor: porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ahora, hermanos, dentro de la iglesia, los que están velando, los que están al tanto de la congregación, de día y de noche también, son los ancianos. Son los ancianos. Entonces, si nosotros en nuestra congregación tenemos ancianos, nosotros tenemos que estar bien agradecidos con Dios porque tenemos ancianos. Por otro lado, si son ancianos sanos en doctrina, es allí cuando nosotros tenemos que animar a nuestros ancianos, exhortar a nuestros ancianos, decirle a nuestros ancianos y pedirles con ruego a que sigan pastoreando la grey, que sigan cuidando de la iglesia, que sigan cuidando de nosotros. ¿Ve? Ese es el punto, porque ellos están despiertos, deberían estar despiertos, y otra vez estamos en un sentido figurado, y hay ocasiones que literal también, lógico, de día y de noche, de día y de noche. Entonces, es muy importante esto. Si tú que nos estás viendo tienes ancianos en la congregación donde asistes, tú necesitas animar a estos ancianos. Ahora, yo sé que lamentablemente las congregaciones hispanas, gran mayoría de ellas,
no tenemos ancianos dentro de la iglesia. Pero por otro lado, cuando no hay ancianos dentro de la iglesia, es ahí donde tú tienes que pensar y decir, ok, no tenemos ancianos dentro de la iglesia, pero sí hay personas que están al tanto de nuestro cuidado. Esto es aquellos que están al frente o aquellos que presiden un grupo de hermanos, un grupo de varones que a lo mejor no tienen el oficio de anciano, pero son hermanos maduros, son hermanos amorosos, son hermanos que tienen conocimiento, son hermanos que viven una vida santa, son hermanos que se esfuerzan y se sacrifican. ¿Para qué? Para ayudar a la congregación. Bueno, si tienes este tipo de hermanos dentro de la congregación, hermanos que están al frente, es ahí donde tú como miembro tienes que animar, exhortar, tienes que pedirle a ruegos a estos hermanos a que sigan adelante, que le echen ganas, que no se dejen. Hermanos, porque, y otra vez, es muy importante recibir en ocasiones exhortación. Y yo estoy hablando ahora como predicador, como predicador. Como predicador es muy, pero muy importante recibir exhortación por medio de nuestros miembros, o de los miembros, mejor dicho, no son maestros, por medio de los miembros. Es muy importante esto. Hay ocasiones, sí, en que los hermanos nos dicen, hermano, estuvo muy bueno el sermón, hermano, me gustó su clase, hermano, siga adelante, hermano, estoy orando por usted, y hermano, esto es muy bueno. Ahora, por otro lado, en lo particular, yo nunca he pedido que se me diga, qué buen sermón, qué buena clase. Honestamente, eso a lo mejor un tiempo atrás sí lo esperaba, sí lo quería, pero hoy en día, hermanos, honestamente les digo, ya no es algo que yo deseo. Lo que sí deseo es que me digan, hermano, estoy orando por ti, estoy orando por tu familia. Eso, hermanos, híjole, no, hombre, eso de veras que sí me exhorta y me anima, ¿verdad? El saber que los miembros dentro de la congregación están preocupados por tu vida espiritual y por tu vida física. Eso es algo tan hermoso, hermanos. O el que digan, hermano, no necesariamente decir, hermano, estuvo muy bueno tu sermón o tu predicación, no, sino que digan, hermano, la palabra que predicaste, que es la palabra de Dios, me hizo hacer conciencia en la vida que estoy llevando ahorita. Eso, no, hombre, qué bárbaro. Eso es algo tan hermoso, hermanos. Eso anima bastante al predicador, ¿verdad? El que no te alaben a ti, sino que alaben la palabra de Dios. Le decía a mi hijo Israel, bueno, a mis hijos, en nuestros devocionales en la casa, le decía a mis hijos, miren hijos, el punto, cuando ustedes lleguen a predicar y ustedes quieran saber si la predicación realmente, vamos a decirlo así, si la predicación realmente impactó o hizo reflexionar o ayudó a los hermanos, tú lo vas a saber de esta manera. Si vienen y te alaban a ti, o si tú escuchas que te están alabando a ti, ya fallaste en la predicación. Le digo a mi familia, especialmente a mis hijos, varones. Ya fallamos en la predicación. Hermano, porque otra vez, cuando la persona se para aquí al frente y se baja, y tú sales de este lugar alabando al predicador, oye, ¿te fijaste qué facilidad de palabras? ¿Te fijaste qué bárbaro con las memorias? ¿Te fijaste qué gran conocimiento tiene? ¿Te fijaste cómo explicó la escritura? O sea, estás enfocado ¿en quién? En el predicador, en el mensajero, cuando no debe de ser así. Debes de estar enfocado en el mensaje. Ese es el punto, ¿verdad? Nuestra hermana Martina puso ahí un enunciado donde otra vez alabó no al que predicó o no al que trajo el estudio, sino más bien que alabó al mensaje que se presentó. Y ese es el punto, hermanos, ¿verdad? Ese es el punto, alabar al mensaje, alabar a Dios por su palabra, ¿verdad? Eso exhorta mucho al predicador y lo anima a seguir adelante. Hermanos, el que de repente llegue el miembro, ¿verdad?, de la casa del predicador y simplemente, hermano, vengo a visitarle. Yo sé que es algo difícil por la situación, hermanos, pero otra vez,
el día que se pueda, ¿verdad? Pues se puede hacer. Y hay hermanos que como quiera lo hacen, ¿verdad? Aunque estamos en momentos de pandemia, y otra vez yo no estoy diciendo no vaya, ¿verdad? Simplemente lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Que llegan y, hermano, nomás quiero decirte que estamos contigo. Si es un hermano, un predicador que está predicando sana doctrina, no estoy diciendo que no tiene defectos, porque todos los predicadores tenemos defectos. Le estoy revelando un secreto más. Todos los predicadores tenemos defectos, hermanos. Bueno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un hermano que predica sana doctrina, que se ve que se está esforzando a su capacidad. Me decía esta hermana también, y este hermano me decía, mira hermano, yo sé que cuando tú iniciaste te faltaba mucho, y todavía me falta mucho, da lógico. Dije, pero otra vez, yo siempre le he pedido a Dios de que te dé sabiduría y que te ayude a madurar, hermano. Y aquí están las personas que me dijeron eso, no voy a decir no, pero ellos saben quiénes son, ¿verdad? Y eso son cosas que me animan, hermanos, que me exhortan, ¿ve? Bueno, todo eso, y solamente dando unos ejemplos simples, para que usted valore a los que están al frente. Si es el predicador el que está solamente, que no hay ancianos, valore a su predicador, valórelo. Si hay necesidad, o sea, sí, yo sé que hay necesidades de reprensión, pero no estamos hablando, ese no es el punto ahorita de este tema. El punto es de animar a los que están al frente, bueno, porque no es una tarea fácil. Y estos peregrinos, ellos sabían eso. Ellos iban a regresar a su casa, pero los sacerdotes y los levitas se iban a quedar en el templo. Ahora, ¿qué pasaba cuando un sacerdote, un levita, no hacía las cosas como Dios quería, hermanos? Venía una reprensión y en ocasiones, hermanos, hasta perdían la vida. ¿Se acuerda usted de Levítico 10? Aquellos hijos de Aarón, los cuales se llamaban Nadab y Abiú. ¿Se acuerda usted de ellos? Ellos, hermanos, Dios había pedido que se presentara una ofrenda con todos los requerimientos que él pidió. Pero esto se les hizo fácil, presentarle a Dios un fuego que él nunca había pedido, ¿verdad? Es decir, en lugar de usar la leña que Dios les había indicado, de la manera que Dios les había indicado, estos dijeron, yo sé que pidió esta leña, pero esta huele más bonito, ¿verdad? Según mi criterio. Esta probablemente da una flama más hermosa, ¿verdad? Se mira mejor. Vamos a presentarle esta. Fueron, hermanos, y le presentaron a Dios un fuego que él nunca les pidió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos, Dios los consumió, los mató en el instante, en el momento. ¿Y saben lo más duro de esta historia? ¿Saben qué es lo más duro de esta historia, hermanos? Según mi criterio, es lo siguiente. Dios le dijo a Aarón, no quiero que vayas a llorar por tus hijos. Imagínense que alguien le diga a usted eso. Usted que tiene, póngase a pensar en su hijo o en su hija, que muere por causa de una desobediencia deliberada, y que Dios venga y le diga a usted, no quiero que llores, no quiero que ni siquiera llores por tu hijo. Eso es algo bien duro, hermanos. Pero eso es para que nosotros sepamos el trabajo tan importante que tenían los sacerdotes y los levitas. Hermanos, igual ahorita los que presiden, el predicador, los ancianos, los que están al frente, tienen un trabajo bien importante. Tenemos un trabajo muy importante, que si no lo estamos haciendo como Dios manda, Dios nos va a pedir cuenta. Y lamentablemente, hermanos, va a haber muchos, espero yo no ser uno de ellos, pero va a haber muchos predicadores en aquel día que van a ser lanzados al fuego, al lago de fuego eterno, de azufre. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que presentaban ellos no era lo que Dios había pedido, sino más bien ellos presentaban lo que Dios quería. Así es que, por otro lado, hay que animar a nuestros predicadores, hay que animar a los que están al frente. Si son hermanos fieles, no digo que no tienen defectos, son hermanos fieles, anímalo, dígale, siga adelante, hermano, estoy orando por usted. Hermano, la palabra de Dios me está haciendo cambiar.
No alabe al predicador, no alabe al que está al frente, no haga eso, porque eso nos va a hacer que nos envanezcamos y nos creamos más. Alabe mejor la palabra de Dios, todo el tiempo. Ahora bien, vemos nosotros allí, hermanos, en el verso 2, alzad vuestras manos, otra vez diciéndole a este grupo de adoradores, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Hermanos, y esto de alzar las manos era una costumbre judía. ¿Qué quería decir esto? Bueno, cuando usted lee el Salmo 28 y verso 2, se da una idea de esta costumbre, ¿verdad? El Salmo 28 y verso 2, usted puede mirar aquí en este verso lo que David estaba haciendo. Dice allí, Salmo 28 y verso 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Qué estaba haciendo David, hermano? David cuando oraba, él alzaba sus manos en señal de ruego, en señal, hermanos, de humildad, en señal de que solo tú, Dios, me puedes ayudar, solamente tú. No hay nadie aquí alrededor, en la tierra, que me puede ayudar, sino solo tú, Señor. Y le pedía a Dios, y le rogaba a Dios, y le oraba a Dios, hermanos, alzando sus manos. Eso es lo que quería decir. Pero ahora, estos sacerdotes y estos levitas, ellos adoraban a Dios y le oraban a Dios, levantando sus manos, pidiéndole y rogándole solamente a Él. Y en primera Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 8, cuando leemos este pasaje de primera Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 8, dice el apóstol Pablo, primera Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 8, quiero pues que los hombres, esto es, Aner, los varones, los maridos, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Otra vez, era una costumbre judía, levantar las manos cuando le oraban a Dios. No es un mandamiento directo para nosotros hoy en día. Si lo queremos hacer, hermanos, estamos en la libertad para hacerlo, ¿verdad? Y si alguien lo hace, como no estamos acostumbrados, a veces pensamos mal, ¿verdad?, del que levanta las manos, pero no deberíamos, hermanos. Si quiere usted levantar las manos para hacer la oración a Dios, está en toda su libertad, pero no diga que es un mandamiento, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Si usted se quiere hincar, el día que usted se quiere hincar para orarle a Dios, usted lo puede hacer, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando no lo haga como los fariseos, para que la gente lo mire y lo alabe a usted. No, ese no es el punto, sino para alabar a Dios, hermanos. Ese es el punto. Entonces, alcen sus manos. Y otra vez está hablando de esa adoración que solamente ellos podían realizar. Ellos presentaban los holocaustos, ellos le cantaban a Dios, ellos le oraban a Dios, hermanos, y tener este gran privilegio de hacerlo. Déjenme decirle una cosa, hermano. Dice primera Pedro capítulo 2 y versículo 9 que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos dice ahí, un real sacerdocio, es decir, somos un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, somos sacerdotes ya. Ya no hay necesidad, hermanos, ya no hay necesidad de ir a presentarnos ante un sacerdote. No hay esa necesidad ya. Dios quitó eso y lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque ahora nos dio el privilegio de que nosotros, al obedecer el Evangelio a través de las aguas del bautismo, nos pudiéramos convertir en un sacerdote de Dios. ¿Viste qué privilegio tenemos? Nada más nosotros podemos adorar a Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted en ese privilegio? Hermanos, el que estemos aquí orando, cantando, escuchando la palabra de Dios, ofrendando, eso es un gran privilegio que nada más se nos da a nosotros. El visitante, el que no es miembro, ellos no tienen este privilegio. No lo tienen, solamente nosotros. Por eso es que cuando adoramos a Dios tenemos que regocijarnos.
Tenemos que ponernos contentos. Hermanos, estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él está aquí ahorita y Él nos está viendo. Y Él está recibiendo toda esa alabanza. Él está recibiendo, hermanos, toda esa admiración que viene por parte de nosotros hacia Él. Por eso es que debemos de estar contentos por lo que estamos haciendo, hermanos. Ahorita no es el momento de estar pensando en nada negativo. No, es el momento de estar enfocados en nuestro Creador, en nuestro Dios, ¿verdad? Olvídate de lo demás. Ahorita es Dios, solamente Dios. Imagínate que es un ejemplo chusco, ¿verdad? Imagínate que de repente tú como mujer, más que nada las mujeres, ¿verdad? Cuando te sacan, vamos a decir, cuando te prestan atención y cuando te dan atención y te dan afecto, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú te sientes bien, alegre, contenta, amada? Pero ¿qué pasa cuando no te prestan atención, cuando no te dan afecto, cuando ni siquiera lamentablemente te toman en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú como mujer? ¿Deprimida, desesperada, decepcionada? ¿Ese amor se va apagando en tu ser? ¿Verdad que sí, hermanas? Sí. Ahora imagínese Dios. Dios ahorita, Él quiere que toda nuestra atención esté en Él. Pero si nosotros estamos pensando otras cosas en nuestra mente, o si nos estamos parando ahorita, hermano, ya te acabo de ver, te paraste, ¿verdad? Y fuiste a agarrar agua. No se crean, no lo vi. Pero si fuiste a hacer eso, Dios, ¿qué está viendo Dios ahí? No está atento, no está conectado. Realmente no está conmigo. Hermano, a Dios le duele eso, le da tristeza eso. No necesariamente por Él, sino por ti. ¿Ve? Esa es la diferencia. Porque nosotros no podemos dañar a Dios, pero nosotros sí nos dañamos a nosotros mismos cuando no adoramos a Dios. Por eso es un gran privilegio, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, hermanos, otra vez, la adoración a Dios tiene que hacerse como Él lo manda. Y vemos nosotros en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, estas dos palabras que anteriormente ya las hemos mencionado, donde la mujer samaritana, hermanos, hablando con el Señor Jesús, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero tú dices que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y el Señor le dice, hermanos, en el 23 y el 24, dice, créeme, mujer, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, ¿verdad? Sino que los que adoran al Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sí, los samaritanos eran un grupo de judíos mixtos, judíos que se habían mezclado con la nación de Samaria, lamentablemente con naciones gentiles. Y estos samaritanos, hermanos, solamente se enfocaban en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Solamente en estos libros, y ellos tenían como el lugar de adoración el monte Gerizim. Y según Flavio Josefo, en este monte Gerizim, hermanos, habían establecido los samaritanos un templo dedicado a Jehová, el cual fue destruido allá por los años entre 134 al 104 antes de Cristo. Pero Flavio Josefo nos habla de esto. Y los samaritanos en el tiempo de Jesús todavía, hermanos, ellos miraban este monte y decían, ese es el monte en el que debemos de adorar, decían los samaritanos. Porque desde allí, cuando usted lee Génesis, usted puede mirar la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Desde ese monte, hermanos, es donde se le dio bendición, o se le exclamó bendición, ¿verdad?, al pueblo de Dios, desde ese monte. Y por eso los samaritanos decían, es en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén. Y dice el Señor, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez, espíritu y en verdad. Esto es, espíritu, hermanos, está hablando de la actitud correcta. En verdad, está hablando de la acción correcta. Dos palabras muy importantes, actitud y acción. Cuando yo vengo aquí, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo me estoy comportando?
¿Cómo me estoy presentando a Dios? ¿Cuál es mi humor? ¿Cuál es? Si no es una actitud correcta, tenga cuidado porque no va a ser una adoración correcta. Cuando dice la acción, hermanos, está hablando de hacer los 5 pasos que Él presentó en la Biblia, en la Escritura. Entonces, si tú vienes con una actitud buena, pero no estás haciendo la acción correcta, tu adoración es vana. Por eso es que estas dos son muy importantes. Tú vienes con una buena actitud y adorándolo de acuerdo a como Él te pidió. Entonces ahí, hermanos, se conectan. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces esa adoración sí llega hacia nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que estaba estos peregrinos exhortando a estos sacerdotes y levitas a que continuaran ellos realizando esta adoración de esta manera. Y luego dice, para terminar, hermanos, segunda estrofa, bendición. Dice el verso 3, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora, cuando habla desde Sión te bendiga Jehová, sí, estos exhortaron al pueblo a que bendijeran a Jehová, a que siguieran adelante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a través del trabajo de los sacerdotes y de los levitas, hermanos, el hacer bien el trabajo como Dios lo pide, con la actitud correcta y con la acción correcta, automáticamente, hermanos, ¿qué es lo que iba a suceder? Bueno, iban ellos, los del pueblo, iban a recibir bendición de Dios. Eso es lo que iba a pasar. Entonces la bendición viene desde arriba. La bendición viene desde arriba. Si lo que está encima de ti es bueno, es correcto, es doctrinal, está todo bien, va a haber bendición para los que estamos abajo. Pero si lo que está arriba no está bien, hermanos, lamentablemente lo que está abajo va a estar torcido totalmente. Va a haber maldición. Pero en este caso hay bendición. ¿Y qué es bendición? Cuando se habla de el hombre hacia Dios es adoración, pero cuando se habla de Dios hacia nosotros, hermanos, está hablando de consagración, está hablando de protección. De esto está hablando. ¿Qué es consagración? Bueno, consagración quiere decir está siendo dedicado a Dios. Dios, hermanos, te mira como su hijo ahora. Y Él recibe todo lo que tú realizas para con Él. Es una gran bendición. Por otro lado, también Él te da protección. Él nos está protegiendo. Por eso es que Satanás, en 1 Pedro 5:8, anda alrededor de nosotros. ¿Ve cómo dice ahí Pedro? Anda alrededor. ¿Por qué Pedro no dice Satanás está en nosotros o está con nosotros? ¿Por qué Pedro no dice eso? Bueno, porque Satanás no puede acercarse a nosotros, hermanos. Al menos que nosotros se lo permitamos. Eso es la protección que Dios nos está dando. Él nos está protegiendo, hermanos, de Satanás. Nos está protegiendo del pecado. Nos está protegiendo aún hasta de nosotros mismos, fíjense. Esa es una gran bendición realmente. El Salmo 46.1 dice allí, hermanos, el salmista, Salmo 46.1, ya vamos a concluir. Salmo 46.1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. Y otra vez, sí, y ustedes pueden acabar de leer este salmo, pero el punto es este, hermanos. No importa lo que suceda en tu vida, no importa si es sufrimiento, si son ataques, si son pruebas, si son aflicciones, si son enfermedades. Si tú estás con el Señor todo el tiempo, Dios te sigue protegiendo de todo esto. Es una gran bendición. Y esto no lo tiene el mundo, hermanos. Fíjense, nosotros sentimos paz aún en medio de la aflicción. ¿Verdad que sí? Sentimos paz, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Yo no sé usted, pero yo lo he visto.
Yo he visto, lamentablemente, he ido a funerales de inconversos como funerales de conversos, a funerales de no cristianos como funerales de cristianos. Usted también ha ido a funerales de no cristianos como cristianos. Yo no sé si usted ha visto la diferencia entre estos dos. Yo no sé cómo ha sido su experiencia, pero yo le voy a hablar de la mía. Cuando he ido a funerales de conversos, hermanos, de personas cristianas, sí hay tristeza, sí hay lloro, lógico, somos seres humanos, bueno, pero póngase a pensar y póngase a meditar y póngase a oír lo que se dice. Hablan, sí, tristes porque la persona ya no está aquí, pero felices porque la persona ya está descansando. ¿Ve? Hay esperanza. Pero por otro lado, he ido también a funerales que cuando sucede, hermanos, yo no quiero ir, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando va, hermanos, hay gritos, desesperaciones, hay a veces hasta pleitos, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. No saben ellos están sin Dios, sin esperanza, hermanos, y no pueden pensar nada bueno de que está muerto. Se dan una idea y dicen ya está con el Señor, pero lo dicen de los dientes para afuera, pero no lo pueden sentir porque realmente no es verdad. ¿Ve? Esa es la diferencia. Entonces, otra vez, es una gran bendición, hermanos, ser hijos de Dios. El que Dios nos bendiga es algo tan hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estamos siendo consagrados, estamos siendo protegidos, hermanos, y estamos teniendo esperanza ya de parte de Dios. Una esperanza viva. Qué hermoso es esto. Este cuerpo, hermanos, se está acabando día a día. Todos los días. Yo no me acuerdo si Jared fue el que dijo eso, estando ahí en la casa. No me acuerdo si fue Jared o Gerald, no recuerdo, pero dijeron ellos. Dice, me estoy muriendo, ¿verdad? Me estoy muriendo, decía. Creo que fue Jared, sí. Yo me estoy muriendo, ¿verdad? Y luego le digo a Jared, sí, hijo, sí es cierto, todos nos estamos muriendo. Cada segundo, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, nos estamos muriendo. Y yo creo que él no había pensado en eso, ¿verdad? Pero cuando le dije eso, sí es cierto, hermanos, aquí todos nos estamos muriendo. No porque no tengas una enfermedad que sí que no estás muriendo. Todos nos estamos muriendo. Dentro de 50 años, los que pasamos de 30, probablemente ya no vamos a estar aquí. Dentro de 70 años, probablemente ninguno de los que estamos aquí vamos a estar aquí vivos ya. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. Pensamos que somos eternos, pensamos que vamos a vivir para siempre, pero no se trata de... Además, esta vida es pasajera. Pero Satanás nos quiere, nos está engañando, haciéndonos pensar que tú tienes, esto es todo. Tú tienes que esforzarte, tienes que vivir la vida, tienes que sacrificarte, tienes que vivir. Pero realmente no vale la pena. Esta vida, hermanos, vamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso, vamos a morir. Yo no sé si ahorita saliendo vamos a tener un choque y ya, se acabó la vida, hermanos. Estamos a veces tan preocupados por otras personas, ¿verdad?, que no estamos pensando en que nosotros podemos morir en un ratito. A veces pasa eso. Y otra vez, no estoy diciendo que no nos preocupemos por otra persona, no me malentiendan. Es bonito y es bueno cuando nos preocupamos, eso es hermoso. Pero tenemos que pensar en nosotros también, que nos podemos morir en cualquier momento. ¿Ve? En cualquier momento. Pero otra vez, por eso es que, fíjense, póngase a pensar, y eso es lo que yo hago, hermanos. Cada vez que vengo a adorar a mi Dios, yo me pongo a pensar, probablemente va a ser la última vez que voy a adorar a Dios. Entonces lo voy a hacer de lo mejor posible. ¿Ve? Así me pongo a pensar. Cada vez que me paro aquí al frente, me pongo a pensar, probablemente vaya a ser el último sermón que voy a presentar, así que lo voy a dar lo mejor que pueda, porque es para Dios. ¿Ve? Entonces así pongámonos a pensar.
Sí, probablemente hoy pudiera ser el último día que usted adore a Dios. Adórelo con todas sus fuerzas. Adórelo con toda la alabanza y la gloria y la admiración que Él merece. Porque algún día, si nosotros nos mantenemos fieles, algún día, fíjese, puede pensar en esto, algún día nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Jesús, delante de la presencia del Espíritu Santo, delante de la presencia de los arcángeles, de los querubines, de los ángeles, adorando juntos a nuestro Dios. Y cuando estemos allá, hermanos, fíjense, voy a hablar como loco, ¿verdad? Un poco. Dice el apóstol Pablo, acepten un poco de mi locura, ¿verdad? Bueno, no lo digo en esas palabras, pero yo lo estoy diciendo así, acepten un poco de mi locura. Imagínense que estemos todos allá ahorita, hermanos, que estemos allá en el cielo adorando a Dios, y de repente, hermanos, nos vamos a ver. Mira la hermana Patti, ¿cómo está? Hermano Jaime, estoy bien, hermano. Oh, hermano, estoy de maravilla. Hermana, ¿tiene algún problema, algo que le duele, alguna preocupación? Hermano, nada. Ahora, hermana Betty, ¿cómo está, hermana Betty? No, pues bien, hermano Jaime. ¿Tiene alguna preocupación usted ahorita? ¿Algo que le duela? No, nada. ¿Por qué? Porque estamos en el cielo ya. Entonces, vamos a pensar y vamos a decir, valió la pena ser cristiano, valió la pena haber sufrido, valió la pena haber llorado cuando estaba en la tierra, valió la pena. Y si lo pudiera volver a hacer, lo haría otra vez con gusto. Porque ya estamos con el Señor, ya estamos en el cielo, frente a la presencia de nuestro Creador, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Él lo hizo todo. Entonces, hermanos, hay que adorar a nuestro Dios, hay que bendecir su nombre, porque Él espera bendecirnos a nosotros también en todo momento. La adoración, recuerde esto, la adoración siempre va a traer bendición a nuestra vida. Así que sigamos adelante haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dios me los bendiga.